Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Barack Obama despide el 2013 con el índice más bajo de aceptación como presidente y acorralado en su política exterior por los escándalos de espionaje que develó Edward Snowden. Le dije al grupo de seguridad que sea más transparente y persiga reformas sobre nuestras prácticas. Desde Rusia, donde permanece refugiado temporalmente y se esconde de la justicia estadounidense, el exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional manifestó su intención de pedir asilo permanente en Brasil a cambio de información. No creo que el gobierno brasileño tenga que manifestarse sobre algo que un individuo no deja claro, no se dirigió a nosotros. La carta coincide con el concepto de un juez federal que en la potencia norteamericana dictaminó que el espionaje telefónico realizado por los organismos de inteligencia podría ser inconstitucional. Corte del Distrito de Columbia, diciembre 16 de 2013. No puedo imaginar una invasión más indiscriminada y arbitraria que esa recolección sistemática y la retención virtual de datos personales de cada ciudadano con el fin de analizarlos sin una autorización judicial previa. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, Paulo Sotero, director del Instituto Brasil del Centro Internacional Woodrow Wilson, y Román Ortiz, director de la firma internacional de seguridad y riesgo político Decisive Point, debaten y analizan uno de los hechos más trascendentales que sacudió la diplomacia y la geopolítica a nivel mundial en el 2013. Edward Snowden, el exagente informático de la Agencia de Seguridad Nacional, que con sus revelaciones puso en jaque al presidente Barack Obama tras develar cómo opera la inteligencia de los Estados Unidos en todo el mundo. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el impacto que generaron en 2013 para la política interna y externa de los Estados Unidos, las revelaciones que dejaron al descubierto cómo opera el espionaje de las principales agencias de inteligencia de la potencia norteamericana. El punto clave, a 2 semanas de que finalice este año, el responsable de las filtraciones, Edward Snowden, continúa siendo protagonista y persiste en utilizar la información que tiene en su poder para generar tensión y poner en jaque la diplomacia de los Estados Unidos. No conforme con el refugio que le otorgó Rusia, donde permanece ya hace 6 meses, ahora le propuso a Brasil que le conceda el asilo permanente a cambio de más información. Edward Snowden. Muchos senadores brasileños han pedido mi ayuda con sus investigaciones de sospechas de crímenes contra ciudadanos brasileños. He expresado mi voluntad de ayudar donde sea apropiado y legal, pero desafortunadamente el gobierno de Estados Unidos ha estado trabajando muy duro para limitar mi capacidad de hacerlo. El punto clave, esta semana un juez federal de los Estados Unidos puso en duda la constitucionalidad que tendrían estas prácticas de espionaje realizadas por la Agencia de Seguridad Nacional y que fueron develadas por Edward Snowden. La sentencia, que puede ser apelada por el Departamento de Justicia, indica que los programas de recopilación de llamadas violan el derecho a la privacidad de los ciudadanos estadounidenses. Corte del Distrito de Columbia, diciembre 16 de 2013. No puedo imaginar una invasión más indiscriminada y arbitraria que esa recolección sistemática y la retención virtual de datos personales de cada ciudadano con el fin de analizarlos sin una autorización judicial previa. Tengo dudas significativas sobre la eficacia del programa de recolección de metadatos en las investigaciones relacionadas con inminentes amenazas terroristas.
El punto clave, el impacto que generan estos hechos en la favorabilidad del presidente Barack Obama al cumplirse el primer año de su reelección. El mandatario de los Estados Unidos cierra el 2013 con el peor índice de popularidad ante la opinión pública. Una encuesta publicada por el Washington Post y la cadena ABC revela que el 55% de los estadounidenses consultados desaprueba su gestión. ¿Aprueba o desaprueba la gestión del presidente Barack Obama? Aprueba 43%, desaprueba 55%. Poner límites a la recopilación indiscriminada de información de la Agencia de Seguridad Nacional NSA. Esta es la recomendación que en las últimas horas le hizo el presidente Barack Obama a la comisión de expertos que la Casa Blanca designó para revisar el funcionamiento de los programas de vigilancia implementados por la inteligencia estadounidense. El informe oficial que promueve la reestructuración de la NSA fue divulgado 2 días después de que un juez federal pusiera en duda la constitucionalidad del rastreo a las comunicaciones telefónicas de millones de ciudadanos, práctica que quedó en evidencia con las filtraciones del exanalista Edward Snowden. Las revelaciones del ex técnico de la CIA, Edward Snowden, sobre los programas de espionaje implementados por Estados Unidos no han dejado de poner en aprietos al gobierno del presidente Barack Obama. Este concepto, fechado el 16 de diciembre y emitido por el juez federal del Distrito de Columbia, Richard Leon, se convirtió en el primer dictamen judicial en contra de las prácticas de la Agencia Nacional de Seguridad. El documento señala que los programas de recopilación de llamadas telefónicas violan el derecho a la privacidad de los estadounidenses. Corte del Distrito de Columbia, diciembre 16 de 2013. No puedo imaginar una invasión más indiscriminada y arbitraria que esa recolección sistemática y la retención virtual de datos personales de cada ciudadano con el fin de analizarlos sin una autorización judicial previa. El programa de recolección de metadatos en el rastreo de comunicaciones probablemente sea inconstitucional. El juez, en su pronunciamiento, advierte que esa práctica iría en contravía de la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, la que prohíbe registros y embargos sin justificación. El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias será inviolable, y nos expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas. En el dictamen, que responde a una demanda interpuesta por el abogado y activista Larry Klayman, que solicita a la NSA eliminar de sus bases de datos toda la información que pueda tener referente a él y a uno de sus clientes, el juez aduce que el Departamento de Justicia no ha demostrado que la recopilación de datos haya servido para evitar ataques terroristas como lo ha defendido el gobierno. La principal prioridad de la comunidad de inteligencia es comprender y combatir las amenazas a nuestra seguridad nacional, pero lo hacemos con un total cumplimiento de la ley. La resolución contraria a las acciones de espionaje coinciden con otra polémica. Fuentes del Parlamento Europeo divulgaron que Edward Snowden sería invitado a hablar en esa corporación para que responda sobre las razones que lo llevaron a hacer las filtraciones. De inmediato, el congresista republicano Mike Rogers, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, rechazó la propuesta. Tenemos fuertes preocupaciones. No creo que corresponda a la dignidad de este cuerpo el recibir a alguien requerido por Estados Unidos por robar información.